entrevista de hoy, 3.344 millones de dólares es el dinero que el país necesita para reconstruir las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas por el terremoto del 16 de abril. El 67% de estos recursos vendrán de parte del sector público y el restante 33% del privado. Hablamos de los costos de la reconstrucción y también de las acciones que se ejecutan ahora. Sandra Naranjo, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Señora secretaria, buenos días y bienvenida. Luego de 6 semanas, como lo ofreció las Emplades, tienen ustedes ya los datos exactos del dinero que el Ecuador necesitaría precisamente para afrontar la tragedia del 16 de abril. 3.344 millones de dólares. Dinero que ya se lo tiene del lado del gobierno nacional. Bienvenida. Buenos días, Marcela, buenos días a todos. En efecto, nosotros le habíamos ofrecido al país hacer este ejercicio en 6 semanas. Aquí vale destacar que es un ejercicio en el que hemos utilizado la metodología internacional. En su momento, en los años 70, CEPAL desarrolló esta metodología y Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial decidieron adoptarla para manejar todos la misma información. ¿Estudio que se lo hizo también de la mano de estos expertos internacionales? Sí, tuvimos alrededor de 45 expertos internacionales trabajando en las distintas áreas, varias de las agencias de Naciones Unidas. El equipo lo lideró CEPAL, pero también tuvimos técnicos del Banco Mundial, de la Unión Europea que participaron en el estudio y que nos ayudaron a determinar la cifra. 3.344 millones, reitero, ¿es dinero que ya lo tenemos para afrontar esta tragedia? Sí, nosotros alrededor del 67% va a ser asumido por el sector público, no necesariamente todo eran pérdidas públicas. Por ejemplo, en vivienda, 2/3 del costo lo va a asumir el Estado a pesar de ser un bien privado. Nosotros tenemos previstas las fuentes de financiamiento para estos 2.253 millones de dólares. ¿Cómo están distribuidas estas fuentes? Entonces tenemos alrededor de 1.000 millones, que es lo que proviene de la ley solidaria, 660 millones de las líneas de contingencia de BID, Banco Mundial y CAF. Tenemos 400 millones, esto estaría por confirmarse, del Fondo Monetario Internacional, y la diferencia sería financiada por el presupuesto general del Estado y por otras áreas. Ahora, ministra, quisiéramos saber, pero los datos gruesos ya de este estudio de Emplades también, en lo que tiene que ver, por ejemplo, a las afectaciones principales, viviendas, servicios básicos y demás. ¿Cuáles son los datos que ustedes pudieron recabar de este estudio? Sí, la verdad es que ha sido una verdadera tragedia. Lamentablemente, ante la pérdida de vidas humanas no hay mucho que podamos hacer. Ese dolor se queda con nosotros, nos deja muchas lecciones para mejorar. Pero, por ejemplo, vemos que la afectación en vivienda es de casi 14.000 viviendas urbanas que están entre colapsadas o que están en riesgo y que no sabemos si vamos a tener que demoler o no. 15.710 en el sector rural. En el caso de escuelas son 875 escuelas afectadas, 51 establecimientos de salud. En el caso de infraestructura son 83 kilómetros de vía, el puerto, el aeropuerto. Aquí hay que incluir además la red vial provincial, que también fue afectada. Eso es parte de la prefectura, y el impacto a nivel macroeconómico es de menos 0.7 puntos porcentuales del PIB. Este es el efecto únicamente del terremoto, asumiendo que no hay políticas activas. Queríamos un poco aislar cuál es el efecto del terremoto únicamente. Lo que quiere decir entonces, ministra, que este 0.7% repercutirá directamente ya en las cifras económicas y en el crecimiento económico del país. ¿Podría ser negativo a propósito de la magnitud del terremoto y de todo lo que se ha vivido en Manabí? Sí, la variación es de menos 0.7 puntos porcentuales. Insisto, es el efecto sin políticas activas. Ajá. Evidentemente, mientras más rápido se inyecta el dinero a la economía para la reconstrucción, más rápido, digamos, podría reactivarse la economía, y eso es un poco lo que estamos buscando. Son 22.000 puestos de trabajo que se perdieron. Entonces es urgente, y de ahí la necesidad de buscar las fuentes de financiamiento cuanto antes para empezar la reactivación económica. Quedémonos en los servicios afectados, ministra. Usted hablaba de 875 escuelas, más o menos, y 51 servicios de salud que se han visto afectados. ¿Cómo hacerle frente a esta tragedia ahora que los niños tienen que empezar clase, que las personas pueden enfermarse, incluso producto de todo lo que se ha vivido durante este tiempo? La etapa de reconstrucción sin duda va a tomar mucho tiempo, pero mientras tanto hay que tomar paliativos. Sí, creo que es muy importante lo que usted menciona, Marcela, porque la etapa de reconstrucción se va a ir dando paulatinamente. Muy importante, tenemos como meta que el 100% de los niños regresen al colegio hasta el 4 de julio.
Hemos empezado con la construcción de 26 aulas móviles que nos permitirá transitoriamente hasta que se haga la construcción de las aulas definitivas que los niños asistan a clases y no perder más tiempo. En el caso de salud se ha estabilizado con los hospitales móviles, se ha tratado, digamos, de dar funcionalidad a aquellos que fueron afectados para nuevamente, sin afectar a la ciudadanía, ir construyendo de a poco los nuevos hospitales. Se habla también de puertos y aeropuertos, todo este rubro de infraestructura afectada. Y en este sentido, quisiera preguntarle, ministra, de toda esta infraestructura pública que se ha visto seriamente lesionada a propósito del terremoto, ¿qué se hizo durante este gobierno y qué venía también de anteriores gobiernos para darnos cuenta también un poco de cómo estaban funcionando este tipo de infraestructura? Bueno, hay buenas noticias, varias de la infraestructura pública resistió muy bien. Un ejemplo fue el puente Bahía-San Vicente, había sido construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ya se hizo la evaluación estructural y ahí no hay afectaciones. Me parece que hay algunas afectaciones menores en el caso del aeropuerto. En la terminal eso sí va a tener que construirse nuevamente, están evaluando la pista, la torre de control que era de varios años, esa sí se cayó. Hay cierta afectación en el puerto que la están evaluando igual, pero en términos generales la infraestructura pública ha resistido bastante bien. Y ahí la importancia nuevamente de cumplir con los estándares, de que sean sismos resistentes. Y ahí yo vi con muy buenos ojos la actitud de los alcaldes también, el reconocer la importancia de ser muy rigurosos, por ejemplo, al momento de aprobar las normas de construcción. Y algo que es importante es que de la reconstrucción la vamos a poder hacer todos juntos. El sector público tiene un rol importante, el sector privado tiene un rol fundamental y la ciudadanía también, de que, por ejemplo, los padres de a poco vayan enviando a los hijos a la escuela. Entiendo que en algunos casos existe la preocupación de que haya una nueva réplica, de tener a los niños lejos, pero de a poco hay que ir devolviendo la funcionalidad al territorio. Usted decía, ha resistido bien la infraestructura pública, pero de acuerdo a las cifras presentadas por Semplades es un 26%, que no es una cifra menor, ministra. Eso justamente se están haciendo las evaluaciones, Marcela, de parte del SECOV, de Midubi, de Inmobiliaria. Incluso los técnicos revisaron qué es lo que pasó. En algunos casos el sismo fue tan fuerte que aunque la infraestructura no se cayó, no la puedes volver a utilizar. Hay fotos de partes de que, por ejemplo, era como una ola por debajo del suelo. Entonces todo ese tipo de evaluaciones se está haciendo y si hay algo que corregir, por supuesto que se hará. En términos generales, las obras grandes, les daba el ejemplo del puente Bahía-San Vicente, resistieron bien. Sin embargo, haremos todas las evaluaciones que sean pertinentes para asegurarnos que eso no vuelva a ocurrir. No, y además prudente en realidad hacerlo de esa manera, las evaluaciones para impedir que personas utilicen esta infraestructura si es que hay algún riesgo, no únicamente de la infraestructura, sino también de alrededor, que es importante, ¿no? Exactamente, lo más importante es precautelar la vida de la población y en eso el Midubi ha desplegado un grupo importante de gente, ha sido acompañado de personas, por ejemplo, técnicos de Naciones Unidas que han tenido experiencia en esto y eso es lo que nos ha permitido, entre otras cosas, identificar un número de viviendas que, por ejemplo, están en riesgo, que podrían colapsar y eso es precisamente lo que necesitamos. Quisiéramos saber también qué porcentaje de la infraestructura pública fue asegurada. Por ley deberían estar y en este sentido esto no debería representar un gasto adicional para el Estado ecuatoriano. Sí, justamente se está haciendo la evaluación, el Ministerio Coordinador de Política Económica es el responsable. Al momento no tenemos todavía toda la información, por eso es que al momento que yo les presentaba el financiamiento decía Presupuesto General del Estado y otros. De todas maneras, la ley se envió de tal manera que el IVA es hasta un año, es decir, si es mucho mayor la cifra que se puede recuperar por seguros o si existen otras fuentes de financiamiento, eso podría variar, pero al momento esta es la información con la que contamos, el corte está hecho al 27 de mayo y en función de eso es lo que se ha hecho la planificación. Bueno, y es un dinero realmente que da cuenta también de la magnitud de la tragedia. Sí, la verdad es que insisto, las pérdidas humanas son lamentables y estando allá uno siente el dolor de esa gente y de ahí la urgencia de actuar como gobierno, como ciudadanos, de todos poner el hombro para poder salir de esto lo antes posible. Las pérdidas de vidas humanas son irreparables, pero al menos en lo posible tratar de devolver la funcionalidad, que vuelvan a tener sus casas, que tengan dentro de lo posible la vida normal lo antes que se pueda, ¿no? Exactamente. Bueno, ministra, le agradecemos mucho por los datos proporcionados. Estaremos refiriéndonos también ya a las acciones de reconstrucción que se llevan a cabo en Manabí y también en Esmeralda. 7:13, una pausa y regresamos con más información.